Muy bien, pues nada, una vez más aquí estamos con ustedes proponiéndoles un ratico, como se dice aquí en casa de Murcia, de reflexionar acerca de la historia del cine. Este programa que nosotros queremos que sea su programa también y que bueno, es verdad que a veces pues, nos pueden decir, caray, es que ponéis el listón un poco alto, pero es que de eso se trata también un poco, ¿no? De abrir puertas, de sugerir, de recordar películas que hace a lo mejor mucho tiempo que no se proyectan ni en cine, ni en salas, ni nada, o que incluso son difíciles de conseguir en plataformas de streaming, aunque sean de estas que tienen su lote de cine clásico y tal, y entonces pues concédannos también esa licencia de aportar películas poco conocidas o de difícil acceso para sugerir que se vuelvan a ver, ¿no? Y que se trabaje sobre ellas o abrir nuevas formas de ver esas películas. Como siempre, pues rodeado de dos compañeros, dos amigos, Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua, profesor de esta universidad y está en camino de ser un sabio, ahí anda, ¿eh? Y eso aquí siempre falta mucho, siempre. Eso nunca se acaba. José María Sesé, doctor, en este caso de Moderna y Contemporánea, también profesor de esta universidad y director de la Cátedra Internacional de Cine de la UCAM. Y el que les habla, José Jesús García, yo también soy de Moderna y Contemporánea y también profesor de la universidad. Y doctor. Y doctor también en Moderna y Contemporánea. Bueno, y temazo, aunque sea aparentemente un hueso duro de roer, pero que fílmicamente ha dado mucho juego. Sí. José Mari, introdúcenos un poco. Bueno, se trata de hablar de las órdenes religiosas, ¿no? Mira, podríamos ir viendo cada una de ellas porque cada una tiene diversas películas. Yo empezaría, ya que el Papa es jesuita, por los jesuitas y que además es una orden española. Bueno, muchas son españolas, la verdad, que los santos fundadores han sido muchos españoles. Pero los jesuitas tienen tres películas que a mí me parecen sensacionales para analizar este tema, que son La Misión, Manto Negro y Silencio, y además todas ellas de las últimas décadas, en color, con Panavisión, etc. Entonces esas tres películas son... Y luego tiene alguna otra... San Ignacio de Loyola tiene una película antigua de la época, no sé si recuerdo que 50, 60, que se llamaba El Capitán Loyola, que incidía mucho en la conversión de San Ignacio y tal, y le han hecho recientemente una película que Ignacio de Loyola que es peor que estas que he citado antes, que es española, pero bueno, digamos que los jesuitas tienen bastantes películas interesantes y esas tres me parecen, porque una es la evangelización en América, claro, y en las zonas de las reducciones jesuíticas del Paraguay, que son una de los... Hasta Voltaire se entusiasmó con esas, que es, como saben los espectadores, los padres, que así les llamaban, solamente tienen la dirección espiritual de la gente y materialmente son los caciques y económicamente, y por lo tanto les enseñaban a tocar instrumentos, les enseñaban a cantar, salen unos coros en la misión espectaculares, el oboe de Gabriel, la célebre... La banda sonora de Morricone, sí, que es impresionante. Y sirve muchísimo esa película para ver cómo funcionaban los sacerdotes jesuitas por el mundo. Es más, he de deciros que... La primera secuencia es impresionante. brutal. Cuando cae la cruz por la catarata. Y cómo perseveran y tal. Aparte que está rodada en las cataratas del Iguazú y la misión esta en la que se basa estaba un poco más arriba, pero estaba allí. O sea que, de hecho, Asunción, que es la ciudad que sale más, es Cartagena de Indias porque se conserva muy bien. Y los indios no son tupí guaraníes porque no consiguieron, estaban ya todos muy... Pero son indios de una civilización fluvial que hay en Colombia, en el Chocó, en una zona que no entra nadie. Hay un documental del director que es como llevaba a todos estos indios en el avión para llevarles allí. Roland Joffé. Sí, Roland Joffé, un director canadiense de primer nivel. Magnífico. La película es magnífica. Y Jeremy Irons estudió también el papel, que maneja la sotana como si la hubiese llevado toda la vida. Que sí. O sea, es que es dificilísimo sentarse con sotana, moverse con sotana. En fin, y está bien tratado el contexto internacional. Muy bien, sí. Lo único, sobre todo la presión que meten los portugueses. Sí, la presión de los portugueses, como los portugueses tenían esclavitud de indios y los españoles
españoles los defendían, el Tratado de Límites con Portugal, cómo eso provocó que se dieran a los portugueses parte de las reducciones jesuíticas, a cambio de la colonia del Sacramento, que es una colonia que estaba en el lado de Uruguay, enfrente de Buenos Aires. ¿Qué nombre tenían? Los que se dedicaban a capturar esclavos tenían un nombre... Bandeirantes. Los bandeirantes, sí. efectivamente. Y era gente absolutamente, bueno... Que es Robert De Niro. Robert De Niro, Por si fuera poco, el marqués de Pombal había expulsado a los jesuitas de Portugal, con lo cual en España estaban bajo vigilancia, porque para los Borbones era gente peligrosa, su cuarto voto de obediencia al Papa. El único personaje que no me gusta de la película es este cardenal que aparece por ahí. Papal que envía. Sí, que no era cardenal, confunden dos personajes, los mezcla y además un poco tanto raro, pero sí que se ve muy bien la labor de los jesuitas allí y cómo eran los indios de la selva y todo eso, yo creo que es... Y por cierto, la gente se queda más porque se ven ambas cosas, los que lucharon con las armas, que es cierto, hubo gente algunos jesuitas que lucharon defendiendo a los indios, y el personaje de Mendoza, ¿no? de Robert De Niro, y el padre Gabriel, Jeremy Irons, pero es que realmente es un canto a Jeremy Irons más que a Mendoza. O sea, él muere llevando la custodia. Esa escena es espectacular, enfrentándose a todos con Jesús en la transustanciación, en la forma, ¿no? Y va con la custodia avanzando mientras van muriendo a izquierda y derecha. Es absolutamente impresionante ahí la escena final donde se ve esa contraposición que tú acabas de decir, cuando Robert De Niro ya ha sido herido de muerte, pero todavía no ha muerto y ha caído y está viendo a lo lejos cómo sale Jeremy Irons con la custodia acompañado de todos los indios y los demás allá en procesión. Y él no muere, todavía no muere porque está queriendo ver la escena hasta que en ese momento un disparo alcanza al personaje Jeremy Irons y muere, y entonces ya ahí el propio Robert De Niro dice: lo mío no ha valido para nada, dice, ahora ya se ha perdido toda esperanza. Sí. Él ha muerto. Porque que yo haya muerto da igual, pero el personaje de Jeremy Irons ha muerto, el padre Gabriel. Sale Liam Neeson también, ¿verdad? Sí, Liam jovencito. Que tiene una escena que iba a comentar que me gusta mucho, porque además no es una película acomodaticia. Cuando se tiran con la canoa. No, esa no, iba a comentar, pero esa también está muy bien. Liam Neeson, sí, pero que hay un momento que le dicen, cuando Mendoza está haciendo penitencia, está llevando toda su armadura y tal, le dice, creo que ya ha hecho suficiente penitencia, dice, pero él no lo cree y tal, le dice, esa es muy buena. Y hay otra que le dice, hemos decidido, dice, esto no es una democracia, es una orden religiosa. Eso son frases que no se ven habitualmente en una película, y que deja muy claro determinadas cosas, y que además él, la subida que hace Jeremy Irons por las cataratas y tal, es: he enviado a esta persona y lo han matado, pues voy a ir yo mismo, ¿no? Y hay unas escenas increíbles cuando se oye el crujido, ¿no? de las ramas y él está tocando francamente... A mí me parece un poco exagerado, subir por esa catarata con lo que llevaba a la espalda, y tú estás diciendo, lo que está llevando en la película es de hojalata o de plástico. Porque si realmente todo lo que lleva ahí son morriones españoles y corazas y espadas, lo que pesa eso. Pero es Robert De Niro, tío. Sí, claro, pero es que parece Superman subiendo por ahí, que es que lo que pesa eso no lo sube nadie. Bueno, sí. Es una licencia, bueno, hay ¿no? mucho, una sí, licencia. hay mucho actor bueno que aparece de secundario. Aidan Quinn es el hermano. Es verdad, el que mata a Robert De Niro. Aparecen gente por ahí. Bueno, esa película está sensacional. Es muy bueno. Luego, Manto Negro es el Canadá en el siglo XVII. Y es un episodio muy poco conocido. Muy poco conocido. Todos los jesuitas que lucharon por los franceses, que subieron, digamos, para evangelizar toda la zona norte del Canadá, que como se sabe, Quebec, Montreal, todo eso era francés, y desde allí... bueno, eso es muy, muy bonito, tiene una fotografía extraordinaria, y yo creo que está muy bien representado el choque de los indios con él. Por ejemplo, tiene esa típica cosa que no la he visto en ninguna otra película, que es qué llevará debajo de la sotana, ¿no? O sea, porque que nos lo hemos preguntado los que hemos estado alguna vez en un colegio, que había sacerdotes y tal, ¿no? Me acuerdo de mi hermana pequeñita que contaba los botones de la sotana. Entonces, bueno, pues eso está muy bien reflejado. Además, cuando le preguntan, me hace muchísima gracia esa escena, que si en el cielo habrá una serie de cosas que a ellos les encanta, y el otro dice, no, y tal, dice, pues vaya porquería de cielo, ¿no? Entonces, entre ellos el tabaco, me acuerdo. Bueno, entonces hace toda una serie de cosas, pero él lleva el manual, ¿no? Luego ya se va identificando más y tal, ¿no? Entonces creo que está muy bien reflejado ese doble espíritu, porque son los algonquinos, los hurones, etcétera. Iroqueses y toda la rama algonquina. Se llamaban. Sí. De hecho, Canadá es palabra algonquina.
Bueno, pues eso, el mundo este. Y luego Silencio. Pero Manto Negro es una película muy que no he recomendable visto y poco conocida. Poco conocida, sí, muy poco conocida. De hecho, habría que haberlo traducido como Sotana Negra, porque es Black Robe. Efectivamente. Sí, no sé Hábito sí, hábito podría haber sido negro, perfectamente que era como también. les llamaban los indios. Pero bueno, es como Caballo de Hierro y tal. Pero está mal traducida y es una película que ha visto poca gente. Y la tercera ha sido la de Scorsese recientemente, que es Silencio, sobre la gran evangelización jesuítica en Japón, que fueron los primeros europeos que llegaron y todo eso. Y también me parece que está mal interpretada por mucha gente, porque realmente el final, él tiene la cruz en la mano y realmente apostatan porque no maten a sus feligreses, ¿no? Ahí hay todo un asunto que podíamos ver y trabajar y tal, si es mejor morir como el mártir primero o estos viven pero al final tienen que apostatar bueno, entonces porque si no matan a todos. Bueno, hay escenas durísimas de crueldad y de tal. Y da la impresión de que al final sí que ha apostatado de verdad, ¿no? Sí. Pero al final le entierran con la crucecita, no sé si lo recordáis, la última escena es la crucecita en la mano y tal, que deja abierto el tema que él probablemente solamente lo hizo por eso y tal. Entonces, lo que sí es un reflejo buenísimo de los mártires del Japón, que es una cosa absolutamente increíble, todos estos que la persecución religiosa. todos los que mataron de Japón con el mundo europeo. O sea, en Nagasaki, todos los mártires estos que les llevaron, San Pablo Miki y compañeros mártires que les llevaron, y que había japoneses como el propio San Pablo Miki, había portugueses. Se ve muy bien también el momento en que España ya se ha unido Portugal y domina el mundo entero, y la mayoría de los padres son portugueses o españoles, hay de ambas, y cómo tenían su sede en Goa, y bueno, no se ha reflejado en San Francisco Javier, pero casi, ¿no? ¿No hay una buena peli sobre San Francisco Javier? No la hay, pero hay alguna. Porque vaya personaje. Sí, pero es que es un personaje muy potente, ¿eh? De hecho, biografías hay algunas muy buenas, incluso hay una obra de teatro de José María Pemán, buenísima, pero no hay El Divino Impaciente. El Divino Impaciente, efectivamente. Sí, y en el Castillo de Javier, como sabéis, he vivido muchos años en Navarra, hacen representaciones ahí con las luces y todo eso, pero no hay buena película, ¿no? Y sí, es un personaje alucinante, ¿no? Además. Incluso otro de los tres grandes jesuitas señeros de esos primeros momentos, Francisco de Borja, tampoco tiene... Y Diego Laínez también. Diego Laínez, el Concilio de Trento se le debe muchísimo a Diego Laínez. Y Francisco de Borja no tiene. Y mira que tiene Francisco de Borja, que aparece en algunas escenas, por ejemplo, con Isabel de Portugal y todo eso. Hasta en la serie de Carlos V aparece un momento. Es una historia bien interesante, o sea, que un tío ya maduro, casado con hijos, que estaba enamorado platónicamente de Isabel de Portugal, y al ver su cadáver y tal, jamás volveré a servir al Señor que se me pueda morir, y se hace jesuita. Bueno, no había muerto su mujer, y entonces se hace jesuita y tal, y llega a ser el tercer general de la orden, después de San Ignacio y de Diego Laínez. Y allí en Granada está la cruz, en el sitio donde él se convirtió, donde abrieron el cadáver, porque el cadáver había que llevarlo hasta el Panteón, que en ese momento estaba en Granada. Bueno, pues esa es la que, de los por cierto, jesuitas. vamos a aprovechar para decir que precisamente a través de San Francisco de Borja, por el conocimiento que de él tiene el obispo de Cartagena, Esteban Almeida, llegan los jesuitas a Murcia y fundan el Colegio San Esteban, que es la sede actual de la autoridad política murciana. Y una cosa por reivindicar el apellido, o sea que San Francisco de Borja es nieto de los famosos Borgia. Efectivamente. Porque Borgia es la manera de decir Borja en Italia. Y todo el mundo sabe del Papa Borgia de tal, y no sabe que su nieto es un santo de la iglesia de primer nivel. Y muchos chavales en Madrid se llaman Borja, de nombre, de nombre directo. Borja Mari, Borja. Bueno, pues eso de los jesuitas, ¿no? Por ir cortando, porque si no... porque hay muchísimos. El Silencio, pues también viene de que Martin Scorsese fue seminarista y que siempre le da vueltas a los temas religiosos con entusiasmo, y hay frases muy buenas en la película. O sea, que no es una película como para despreciar así directamente, o para decir, es que es una película muy oscura y muy tal, sino que tiene pues muchas... Una película seria y dura. Dura, y se ven cosas muy duras. Los martirios esos de los japoneses recién son tremendos, y las torturas que le hacen a él es espectacular, ¿no? Etcétera. Bien. Pues entonces vamos
quizá los más antiguos, los benedictinos, tienen un montón de películas, sobre todo los cistercienses trapenses. Digamos que los benedictinos, sobre Cluny no hay ninguna, y Cluny mira que fue importante, los monjes negros. Luego surgen los monjes blancos, que es el cister, que es una reforma dentro de los benedictinos que la lleva San Bernardo y tal. Y curiosamente, las mejores películas sobre los cistercienses son actuales, son de cistercienses actuales. Hay una que yo creo que es de la mejor película que se ha hecho en los tiempos recientes sobre monjes, que es de Dioses y Hombres, sí, que es espectacular. Fantástica película. La del Atlas. Sobre unos monjes martirizados en el Atlas. En Argelia. En Argelia, donde se ve perfectamente que es un hecho histórico, que se ve perfectamente cómo es una comunidad cisterciense hoy en día, cómo rezan, cómo ayudan, como tal, lo que es un monasterio en territorio árabe, además en territorio musulmán. La relación con la población. La relación con la autóctona, población autóctona, etcétera. Es una película fabulosa. Y de nuevo el martirio. Y el martirio. Al final acaban 7 de ellos. Quiero recordar que son los que acaban siendo asesinados allí por extremistas islámicos en el contexto de la guerra civil en Argelia, años 90. Hay muy buenas películas sobre el cister trapense, buenísimas. Luego, por ejemplo, hay también de mujeres, una muy reciente que se llama Las Inocentes, que son las monjas del monasterio cisterciense de Polonia, que son efectivamente arrasadas y violadas por los rusos que entran buscando Berlín en la Segunda Guerra Mundial, y como muchas se quedan embarazadas y todo. Bueno, es un dramón y un tema muy duro y tremendamente tal, pero que realmente ocurrió como... Bueno, los rusos entraron en todas partes violando a alemanas y a todo durante... Lo malo de los polacos es que primero vienen los nazis, luego vienen los soviéticos, luego vienen todos. Y hay muchas de... Antiguas, está la vida de Hildegarda, la famosa von Bingen, que es quizá la monja más famosa que existe de toda la Edad Media, ¿no? Porque, bueno, el Papa Benedicto XVI la declaró doctora de la Iglesia, junto con San Juan de Ávila, ¿no? Y tiene una película buenísima de una directora magnífica, alemana, que se llama von Trotta, que es una directora impresionante y que nunca ha hecho ese tipo de películas. Sí que ha hecho películas de reivindicación de mujeres, y la verdad es que está muy bien. Hombre, es una película europea, no es como las películas norteamericanas, es lenta, es profunda, se ve el monasterio, muy bien dirigida, la fotografía, la dirección artística... Pero es que hay una dificultad grande de decir, ¿cómo tú llevas al cine y creas un interés dramático a través de lo que es la vida de monjes y de monjas? Necesitas... Yo estoy pensando ahora mismo en una película que a mí me gustó, pero yo, claro, yo entiendo cualquiera que diga, macho, vaya gustos tienes, que es El Gran Silencio. O sea, el retrato de unos monjes en su vida cotidiana, lo que hacen tal... Tienes que cuidar guión, tienes que cuidar montaje, fotografía... Claro. Es un documental y realmente lo que muestra es la realidad. ¿Son cartujos o trapenses? Trapenses. No, perdón, son cartujos. Cartujos. En lo que sí tienes que montar una cosa, que son los más duros además, no hablan entre ellos un montón de tiempo. En lo que hay que mostrar algo, por ejemplo, Diálogo de Carmelitas. Es una gozada porque está la Revolución Francesa por en medio, está el martirio de todas ellas, está la escena esa fabulosa final en la que van cantando el Veni Creator. A mí esa escena me dejó... En Compiègne. Las monjas de Compiègne que van subiendo ¿no? al cadalso, y esa que se ha ido vuelve, y luego la subjefa, digamos, la madre general, no, la jefa de novicias, la madre general le hace así, que no venga, ¿no? Porque viene la que se ha ido, y qué tal. Esa escena es impresionante con el Veni Creator y tal. Y es realmente... De los carmelitas hay otra también, de carmelitas varones, que es sensacional, que es durante la Segunda Guerra Mundial, Adiós muchachos, ¿no? En un colegio de carmelitas que tiene... Yo, de hecho, me he vestido de carmelita, o sea, con el color carmelitano, que para dar de esto, me he dado cuenta ahora cuando estaba... que también porque está metido ahí, que cogen a niños judíos, los salvan y tal, y cuando se lo llevan al padre superior y le hace Adiós muchachos, que es el título de la película. Entonces, si le metes ambientillo, esa sí que puedes relatar muy bien cómo son los carmelitas en Diálogo de Carmelitas, cómo son las carmelitas, mientras estás ahí esperando... Claro, en cuanto estás situado, pues porque está sucediendo algo en la historia, o porque se basa en una obra
obra literaria que O ha un creado eso. acontecimiento histórico. Ahí sí, porque si no lo que han hecho muchas películas es intentar crear, pues que si hay un misterio, que si hay no sé qué, bueno, ahora mismo tenemos todos en la cabeza El nombre de la rosa, que ya hablaremos dentro de un Claro. rato, pero o asesinatos O lo que más se lleva ahora, abusos. abusos o la cuestión también de las tentaciones, de la lujuria luego, o del pecado sí, que se les presenta por el voto de castidad. O evidentemente, películas ¿no? tipo Ángeles de Dios y tal. Sí, pero sí, sí. Claro. yo todas las que he Pero- citado hasta ahora son A históricas. mí me Exactamente. gustaba, Ángeles de Dios a mí me Exactamente. gustaba. Sí, pero que no es histórica. No, es una... no. Entonces, estas son películas históricas. Efectivamente. A mí me gustan, por ejemplo, de monjes. Muchísimo Nunca Fuimos Ángeles. Ah, pero sí, no, sí, pero sí, no es sí. histórica. Es muy es divertida. buenísima. Es verdad, la de Robert De buenísima. Niro Y y además Sean al Penn, final, sí, sí, Sean Penn se queda en el monasterio y Sí, tal. Y lo sí, del, sí, sí. lo- Son me muy- encanta lo es de la muy pinza. Dice, no, divertida. he decidido Sí. quedarme aquí, aquí estoy, aquí me he descubierto a mí mismo. ¿no? Lo de la Sí, pinza, sí. porque acaba de cogerse el hábito. Porque la han robado. Estoy yo aquí una Es verdad, pinza. sí, sí. Y le dice el monje este joven, ¿y por qué lleva una pinza? Porque miran a esos padres que les han sustituido y dicen, pues para recordarme que no somos nada y no sé qué, y luego le cuenta y una historia. Bueno, pues es así, metidas en harina. La única película que me ha gustado muchísimo y que no es histórica propiamente, aunque sí los acontecimientos, es Historia de una monja, la de Fred Zinnemann con Audrey Hepburn, que es espectacular. Que es todo, el inicio de la vocación, el noviazgo, el tal, la crisis. Esa película es toda ella, todo lo que puede sucederle a una monja, como quiere irse a África, pero por obediencia se tiene que quedar en Europa, luego ya conseguir a África, y luego la dicotomía de tengo que luchar, no tengo que luchar, porque está en la Segunda Guerra Mundial, ha entrado aquí los nazis, tal, en fin. Todo eso, y es la única que no es, digamos, una película histórica de todas las que he citado. Pero lo que sí que es muy complicado es que esas películas den margen como para que un espectador reconozca la espiritualidad genuina de cada una de las ramas. Sí. Es muy complicado. No, eso es imposible. Es muy complicado. Eso es Tiene que ser a lo mejor un biopic, alguna cosa, pues yo qué sé, me viene a la memoria, no creo que haga mucho tiempo, se ha hecho lo de Santa Faustina Kowalska. Sí, pero bueno, hace muy pues a lo poco, mejor sí. hay algún detalle, porque a lo mejor en algún diálogo se le recuerda, hermana, nuestro carisma es este o lo que sea, pero si no, es que no hay Pero margen. incluso cuando, más que explicar el carisma, es explicar la persona y coger una etapa de su vida que esté súper bien. Hay una Claro. película buenísima que ganó muchísimos premios, que es San Vicente de Paul, se llama El Padre Vicent, no, Monsieur Vicent, Monsieur Vincent, Monsieur Vincent. Pues Monsieur Vincent es una película buenísima, francesa y tal, que ha ganado cantidad de premios, pero lo que coge es San Vicente de Paul cuando llega a su primera parroquia y creen que es la peste, pues por cierto las escenas iniciales son sensacionales porque entran al pueblo y le tiran piedras y tal, y va donde están los ricos y los ricos están todos cerrados allí en bailes y tal, y él sin embargo entra en la casa de la que teóricamente, bueno, etcétera, en fin, que es todo cómo se va ganando al pueblo y tal, y no es la fundación de los padres paules, sino que prácticamente San Vicente de Paul en sus inicios, que por cierto era casi vecino nuestro, se dice que nació en Tamarite de Litera, o sea, vecino de mi tierra. Pero es que eso es más frecuente, encontrar películas que se han dedicado a la figura del fundador. Sí, eso hay muchas. Muchas. Por ejemplo, los franciscanos, Hombre, la mitad de las Francisco de películas Asís. o más son San Francisco de Asís. Sí, sí, claro. Y hay cantidad. de Luego le dan más o Para menos las espacio a carmelitas, Santa sí, Clara. descalzas Para igual con la Santa carmelitas Teresa que de hemos Jesús. citado ahora, Santa Teresa de Claro, Jesús, buenísimas, Teresa Que la serie de televisión Y- es buena. y Y por Teres- cierto, sí. además, muy algunas de ellas buena. incidiendo en estos aspectos que estabas comentando ahora mismo, de intentar transmitir Claro. un poco la cuestión del misticismo, ¿no? De Santa La Teresa de de la Jesús, serie- pero también otras, recuerda mismo la de Paz Vega, ¿no? Que intentaba tirar un poco Sí. de la cuestión un poco más carnal, Sí, e sí. intentar meter siempre algo... Sí, pero sí, la sí, serie está fenomenal. Sí, la serie es que era buenísima. la De Concha Velasco. Concha Velasco, Velasco, ahí, Paco pero Rabanne, buenísima, fenomenal, sí, sí. buenísima, Sí, sí, buenísima. sí, esa era muy buena. Y hay una de sobre Santa Teresa del Niño Jesús que se llama Terés, que también es muy buena. Terés. A mí me pareció, por ejemplo, si hablamos, aunque sea de una manera muy rápida y muy ligera, sobre fundadores, a mí me pareció muy simpática la de Felipe Neri. La de Sí. Sed buenos si podéis. Es muy buena, es muy buena, sí, sí, Es sí. una simpática, ¿no? Una película que yo creo que de verdad te pone a ese... Que debía ser así el personaje, ¿no? Un tipo muy... A mí me gustó mucho la de Santa Rita, pero no es propiamente una monja. Bueno, ya sabes todo el asunto. Santa Rita de Casia. Sí, y hay algunas de esas que están muy bien, francamente bien. Luego, mezclando con cuestiones políticas y tal, los franciscanos no he citado los clandestinos de Asís, por ejemplo, vale, sí, durante la Segunda Guerra Mundial, claro. que él es el Ben mismo de Cross. Carros de Fuego, Ben Ben Cross, Cross, sí. que hace de un Sí, sí. franciscano que ayuda a Efectivamente. todos.
En fin, de estas sí que Maximilian hay... Schell y James Mason son los otros dos que están ahí, ¿verdad? Sí. ¿Se respeta bien el hábito? Es decir, los directores Sí, cuidan Precisamente en los monjes, sí. Otras veces hemos comentado que, por ejemplo, a la hora de representar el Papa en distintas épocas no lo han hecho bien, pero precisamente a la hora de mostrar los hábitos de las distintas órdenes religiosas sí es algo bastante cuidado. Sí, y los sacerdotes muy mal. Los sacerdotes seculares fatal. Pero las órdenes religiosas sí. De hecho, en el nombre de la rosa que citaba antes se ve clarísimamente lo que es un dominico, lo que es un benedictino y lo que es un franciscano. Efectivamente. Sí. Y en general estábamos hablando antes de entrar en el programa. Durante mucho tiempo el hábito lo refleja más bien grisáceo, ¿no? Pardo. Es que si tú vas si ves el hábito primitivo de Francisco de Asís, no era marrón, era un gris azulado. Sin embargo, en la de los clandestinos de Asís, que ya es de la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí que aparece en la túnica parda, pero en la de El nombre de la rosa, ahí sí que tiene ese nombre grisáceo. El personaje, que es el de Sean Connery, va con una túnica gris. No, y en Francesco, la que protagoniza Mickey Rourke, también. Hay muchísimas. Francesco Jular de Dios, hay Hermano Sol, Hermana Luna de Cefirelli, nada menos. Sí. Hay también una que es Francesco y Clara, más reciente, porque claro, está también Clara, que funda las Clarisas. Sobre las Clarisas de clausura, yo creo que no conozco ninguna. ¿Y franciscano no es también la de Marcelino Panivino? Marcelino Panivino, hombre, por favor, las dos versiones, sobre todo la primera. Pero la segunda no está mal tampoco. Claro, ¿la de México quieres decir? ¿O? No, la de Alfredo Landa. Claro, porque es la Sor de Juana México. Inés de la Cruz tiene película. Tiene una película, sí. Se titula Yo la peor de todas. Sí, me estaba rondando. Sí, la ¿Y qué hizo tal? una argentina, además, Bamberg. Y es una película, bueno, se ve al menos el lado literario e intelectual de los Jerónimos, por ejemplo, siendo la orden fundamental española, no tiene ninguna película. Y una que daría para muchísimo, una orden que daría para muchísimo son los mercenarios, porque te vas cambiando, tal, no sé, prisioneros de guerra, en fin, pues tampoco. Ni siquiera los catalanes, que podían haber hecho muchos, porque porque la Merced es la patrona de Barcelona y tal, los trinitarios. Una vez vi pasar en la Plaza Mayor de Lima 2 trinitarios cruzando desde la catedral hasta el ayuntamiento, y me pareció que era un cuadro del siglo XVI, o sea, trinitarios vestidos de trinitarios, ¿sabes? Con la cruz una roja y otra azul, ¿no? Una cosa... Claro, lo que es cierto es que hay tal cantidad de órdenes que sería prácticamente imposible que los cineastas las reflejaran todas. Por ejemplo, imagínate las justinianas. No, eso no. Hay 2 conventos en el mundo, no, pero uno en Venecia y otro aquí. Los hermanos de San Juan de Dios, pues también se podrían ver. Anda que no han estado en primera fila y siendo San Juan de Dios patrón de los enfermeros y de los bomberos, pues también es un personaje de monjas importante. de clausura me estoy acordando 3 películas que tienen el mismo nombre, que es Canción de cuna, que me parece que refleja muy bien lo que es la vida de un convento femenino. Creo que son sisters también. La de Garci, yo cuando la vi me entusiasmé y tal, pero no sabía que había una de Michel Leisen, o sea, no español, del año 30 y pico. O sea y luego hay otra más española. O sea que hay 3. Es una historia que no es real, pero refleja muy bien lo que es un monasterio. Y sobre todo a mí me encantó Amparo Larrañaga haciendo de monja, que es dificilísimo. Y la Masip, que nunca la he visto tan bien, haciendo de monja, y Fiorella Faltoyano, en fin, haciendo de monjas, que es muy difícil actuar, solo con la... porque la mujer actúa mucho con el pelo, con gestos, pero con esto no te permite nada, ¿no? Luego, además, si vas a una recreación histórica en la que tienes que ver cómo era la toca, unas son de una forma así, más como de visera larguísima, otras son más comedidas, otras llevan velo, unas no llevan velo, eso es complicado. Pero bueno, sí que estaría bien que los espectadores poco a poco fueran tomando nota y fueran reconociendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves una... Claro, no vamos a nombrar todas las películas en las que aparecen frailes y monjes, porque eso es imposible, pero que alguien vea, pues yo qué sé, El Rey Pasmado, y que no haga falta que nadie le diga que hay ciertos personajes porque son franciscanos, o capuchinos, como Juan Diego, ¿no? O dominicos. Los dominicos, como tenían la Inquisición, salen muchos de malo. Pero hay algunas películas sobre Santo Tomás de Aquino, hay alguna película sobre Santo Domingo de Guzmán, el fundador, no muy buenas, pero... Y luego aparecen mucho en muchas películas. ¿Y Bernardo de Claraval tiene película? Yo no la conozco, debe tenerla. Bueno, es un tío clave, ¿no? Pero no, yo no conozco... De hecho, es el siglo de San Bernardo, ¿no? Pues no... tenía un profesor que lo admiraba profundamente, era como el non plus ultra de Bernardo de Claraval. Pues no... Ah, bueno, perdón, así que hay una película que son los 3 monjes rebeldes.
pero creo que sí, creo que es el inicio del Cister, sí. Es que la vi hace tiempo. Sí, creo que está San Bernardo ahí. Sí, se llama Tres monjes rebeldes porque son los tres que se van del monasterio benedictino normal a fundar tal, y creo que es el inicio del Cister. Mira, me acabas de sacar de unas... Es que no me acuerdo, sí, yo creo que sí estaba San Bernardo. Eran tres de estos que fundaron el primer monasterio cisterciense. De la Cartuja que yo creo que no conozco nada, pero por ejemplo, toda la evangelización de América, de dominicos, franciscanos, imagínate Fray Junípero Serra, toda California, todo, de eso hay poquísimo, no hay nada. Asia también está Asia. Hombre, además es una orden muy reconocida ahora mismo de monjas, porque ahora mismo la orden de las Hermanas de la Caridad sí que actúan por todas partes, y además tienen ese hábito tan característico, es el sari indio de Santa Teresa de Calcuta. Bueno, hay una biografía de Teresa de Calcuta. Sí, no, hay varias. Hay varias películas. Yo ahora mismo estoy acordando de la de Geraldine Chaplin, que hace de Santa Teresa de Calcuta, que por cierto, Teresa de Calcuta entonces todavía vivía y desautorizó un poquito aquella versión. Pero se han hecho hace muy poco dos. Sí, y una de ellas es más antigua, pero luego basada se han hecho más recientes. en los últimos escritos suyos, que de alguna forma a mucha gente le sorprendieron por la sequedad que transmiten, el debate interno que tienen. Entonces no recuerdo muy bien el título, pero sí que sé que es muy reciente, ¿no? Entonces se centra en ese conflicto interior que tiene ella, que transmite esa sonrisa, esa paz, esa alegría, y por dentro es otra historia totalmente distinta. Y luego hay otro biopic más reciente también, que es simplemente 2010, biográfico, ¿no? Que esas son las Hermanas de la Caridad, ¿no? De la Caridad, sí. Hay una... Es un sari, la prenda es un sari en este caso. Sí. O sea, no es de tradición occidental, además, como todas las que estamos diciendo antes, sino que es de tradición india. Una de las cosas que a mucha gente llama la atención es cuando se entera que Teresa de Calcuta era albanesa. Sí. Además es un personaje muy interesante. Sí, ya lo Yo ya he creo. visto una orden que lleva el sari y que no es la misma orden de monjas colombianas. Oye, por cierto, ¿Qué? y antes que estábamos hablando de jesuitas, ¿a ti te suena que haya habido alguna peli que refleje esta estrategia que siguen los jesuitas en China, por ejemplo, con Matteo Ricci, de vestirse de mandarines? No los he visto. ¿Sabes dónde aparece un jesuita en una película de Kurosawa? No sé si es Ran. No, creo que es la anterior. Bueno, uno de los magnates, que es Ran. Uno de los grandes de estos, Kagemusha. Seguro, Kagemusha. Sí, Kagemusha. Va acompañado por él ahí cuando van a la batalla. Y ahí sí que aparece, le bendice cuando va a la batalla. Para la batalla. Es Kagemusha, sí. Pues en Kagemusha aparece un jesuita en Japón, sí. Pero vestido de japonés. Vestido sí, con roquete y todo. Sí. No, pero eso sí sería interesante, y además como propusieron a la Santa Sede que la Eucaristía fuera con té y arroz, y no con pan y vino. Sí, todo la querella de los ritos estos chinos. Los ritos malabares. Sí, eso es interesantísimo. Eso fíjate, en la pues India... no hay peli, no. Además los jesuitas de China fueron bautizando a incluso animales, que ahora se llama el antílope de no sé quién, con el nombre del jesuita y tal. O sea, en el zoo de Barcelona había uno, fue la primera vez cuando era pequeño que vi, ¿y quién es este? Pues investigaba si era un Richie de la vida que había ido por ahí. Sí. Es que es impresionante la labor que han hecho en miles de sitios los monjes, ¿no? Es que es un mundo... San Patricio en Irlanda tiene... Los monjes medievales, los eremitas, por ejemplo. ¿Tenemos algún retrato de ellos? Salen en algunas películas medievales. En las de vikingos, por ejemplo, sí que tenemos monjes en Irlanda y en el norte de Inglaterra, que además los destrozan las monasterios. En la serie aparece. En la serie de vikingos, en la primera, en el episodio aparece por allí. El ataque al Lindisfarne, ¿no? ¿Perdón? El ataque al Lindisfarne, a la abadía. Y a mí me parece que está muy bien. Bien realizado. Lo que pasa es que, claro, en las series de vikingos, y se centran en los vikingos, no te están mostrando lo que está sucediendo en el interior de la abadía, salvo que atacan los vikingos a guardar o a intentar salvar pues, los objetos más ricos en posesión de la abadía, pero lo que es la vida de allí pues no te la está contando. Pero sí es cierto que nos está mostrando una época en la que todavía no están esas órdenes bien instaladas. El hábito es el normal, un sayo lo más pobre, más lo más ascético y vasto. pobre posible. Y ya está. Sí que, por ejemplo, con el personaje del monje que capturan y que se lo llevan de esclavo allí a los fiordos del Kattegat, pues, por ejemplo, ese sí que va teniendo
pues sus problemas, ¿no?, de fe, sobre que él es cristiano, pero luego ve la fe, la religión que tienen estos vikingos, luego vuelve otra vez, o sea, tiene sus crisis, pero nos lo muestra desde un punto de vista muy personal. Entonces, lo que es el aspecto histórico no nos muestra muy bien cómo vivían en esa abadía. Aparecen, pero sin más. Bueno, en ese sentido yo creo que El nombre de la rosa sí que se lleva la palma. Sí, de mostrar las escenas de lo que era la vida conventual, más bien la vida monástica. A ver, es una época muy difícil, la que está representando, porque por una parte está el poderío del Papa, que es Juan XXII, pero es en Aviñón, no es en Roma. Y al mismo tiempo está el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que está apoyando a los franciscanos, porque él sí que le interesa tener a los franciscanos bien presentes en todo su territorio dominado. Así que se está oponiendo al Papa. El Papa es un enemigo del Sacro Imperio Romano Germánico. Y por otra parte están los benedictinos, y también llegan los dominicos, los dominicanos. F. Murray Abraham, que interpreta el presidente del tribunal. Aparecen odiosos, como casi siempre. Sí, lo curioso es que en la película también se presenta el personaje de Sean Connery, que es franciscano y que viene luego con los otros franciscanos, pero en un momento dado se deja caer, en la novela de Humberto Eco ya lo decía claramente también, que había sido inquisidor, que él había sido inquisidor. O sea, que la imagen típica y tópica que tenemos de que los inquisidores siempre son los dominicos, pues eso tampoco es cierto. Estamos muy acostumbrados a ver en las películas. Pero al fin y al cabo... Por ejemplo, no aparecen... Perdón. Sí. No, que no aparecen los dominicos como los grandes maestros de las universidades, por ejemplo. Claro. Toda la escuela de Salamanca son dominicos, desde... Luis de León, Tomás de Vitoria... Sí, no, Fray Luis de León no, Domingo de Soto y todo lo que ha sido siempre toda la escuela Francisco de Vitoria, Tomás de Aquino. En Bolonia, el pedazo de iglesia que tienen, porque los dominicos dominaban también la Universidad de Bolonia, la primera universidad del mundo. En París, ahí sí que estaba Tomás de Aquino, etcétera, que hay un montón de... Eso no aparece. Es que tampoco distinguen mucho. O sea, al final, efectivamente, las películas se centran más en una acción. O sea, si adiós muchachos, nadie se acuerda que sean carmelitas. O sea, el asunto es que es un cura que salva gente, ¿no? Y entonces no tanto en distinguirlos, que quizás sea el nombre de la rosa de los pocos que se distinguen, porque aparecen tres distintos. Y luego, aparte, la delegación papal. Claro, porque los franciscanos pues siempre han estado más al borde de la ortodoxia, por toda una serie, mientras que los dominicos y jesuitas siempre han sido como la ortodoxia pura, etcétera. Pero los jesuitas no son mendicantes como los otros dos, y aparecen en un momento distinto, en el siglo XVI, que es otro momento. En fin, todo eso no aparece claramente en las películas, aunque lo podéis ir viendo aquí y allá. En cambio, sí que aparecen muy bien las órdenes militares, sobre todo los templarios, ¿no? Pero que como dedicamos tiempo a guerreros y esto en otro programa, pero los templarios sí que aparecen continuamente, ¿no? Los templarios, sobre todo, luego los hospitalarios. Los hospitalarios menos, pero los teutónicos. Los teutónicos aparecen muchísimo, hasta en una película de Eisenstein, en la famosa Alexander Nevsky, que por cierto en Rusia sí que hay una película muy buena, no vamos a entrar en los monjes ortodoxos, pero Iván Ruliev, la famosa película de Tarkovsky es muy buena sobre un monje que además se dedica a pintar en medio del caos de la guerra, ¿no? A pintar esos iconos tan bonitos. Claro, los iconos. Es realmente conocido, Iván Ruliev, que es un personaje histórico, es conocido por sus pinturas de iconos. Y en general, ahí casi se ve mejor lo que es un monje, porque a veces... son películas que se toman su tiempo. Las películas europeas, occidentales y norteamericanas van mucho más rápido en estas cosas. Sobre todo las estadounidenses. Sí, no es... para la vida monástica, como decíamos, hay que tener tiempo. Pero al fin y al cabo yo creo que El nombre de la rosa sí que por lo menos como valor tiene el que la gente se pueda llevar una idea de lo que era un scriptorium, de lo que era el refectorio. Aunque queda que los monasterios son un sitio raro donde hay gente muy rara. Sí, oscura y mucha desviación. La acción se sitúa también en un momento como estamos con las herejías, ¿no? Sí. Entonces, ahí dentro, de hecho, están persiguiendo a algunos de los antiguos herejes que habían pertenecido. Sí, es un libro interesantísimo y incluso la película pierde todo lo que está en latín en el libro, que el libro, para haber sido un libro tan popular, tiene fases muy difíciles, porque tiene un montón de latinajos, pero potente, vamos, o sea, que no, y de cosas complicadas, de herejía, de pensamiento, de tal. No es una novela fácil, pero sin embargo la leyó todo el mundo en mi época. Ahora, por lo menos se dice que un monasterio medieval tiene botica, tiene enfermería,
tiene Eso sí, almacenes, tiene su propio lagar. Las tinajas para lo del vino. Sí, los cerdos, tal. Entonces eso a mí me parece y la que sí propia que es biblioteca. muy interesante. Y nos muestra también la relación de los monjes del monasterio con los habitantes Claro, del pueblo sí, sí, alrededor sí. del monasterio. No sé si lo recordáis, en este caso en la sí. abadía. Y dice cómo en algún momento los propios habitantes de la zona pues se levantan un poco contra lo que están haciendo los monjes y al final descargan la ira contra el personaje de Femurray y Abraham, que han sido los que han quemado allí a... Es verdad que, lo digo sobre todo por mis alumnos que son chavalines, ¿no? Se llevan un poco la sensación de que todos los monjes medievales eran tremendamente feos. Sí. Porque es que la galería que sacan es importante, En ¿no? la película, uno de los papeles fundamentales es el que hace Ron Perlman, que es un actor con una fisonomía muy característica, pero aquí, además, lo afean. Entonces, pues la verdad es que sí. Y además como jorobado y sacando la lengua. Es como los jueces de la Pasión de Juana de Arco de Dreyer, que todos tienen unas caras, todos absolutamente, porque son los malos de la película. Claro. Pero sí, bueno, la tonsura está enorme que llevaban los monjes medievales, sobre todo dominicos y tal, era para afear precisamente, para que no te afeara, digamos, el pelo y todo eso, ¿no? Sí, pero al final es cierto que la película tiene un punto fuerte en transmitir esa diferencia entre las distintas órdenes, en la relación, en lo que era el interior del monasterio, pero también un poco no se queda en mostrarnos las tentaciones o los vicios o los problemas que pudieran surgir de forma individual o a lo mejor colectiva por la cuestión de las herejías dentro del monasterio, sino que también nos está mostrando la esencia. Y la esencia es la vida de retiro, la esencia es la vida contemplativa, la vida de oración, las horas a las que los refectorios, el comedor aparece muchísimo y muy bien reflejado y cómo están en ese momento rezando mientras están en el refectorio. También representa las celdas de los monjes y cuando llegan y cómo los que llegan de fuera, los franciscanos que llegan invitados al convento benedictino, abadía benedictina, dice pues cómo se les son asignadas otras celdas y en este caso también se ve muy bien esa diferencia, ¿no? De dos órdenes como eran la de los benedictinos y la de los dominicos. Como decías tú antes, José María, dice que lo de rechazar los bienes terrenales, nanay, y los franciscanos que hacen voto de pobreza, algo que, como estaba diciendo yo antes también, que apoyaba el emperador y que, por ejemplo, el Papa lo veía muy mal, que es esa casi heterodoxia dentro de la Iglesia, porque decían, si estos dicen que las primeras comunidades, que Jesús, que los apóstoles no tenían ningún bien material, entonces estáis denunciando al Papa. Estáis denunciando el poder de la Iglesia porque tenemos bienes, porque tenemos ciertas riquezas. Entonces, eso lo muestra muy bien ahí lo que están haciendo los franciscanos. Y es lo que hace que llegue la delegación papal para solventar esto de una forma teológica, ¿no? Lo que también queda claro, que es la gran distinción que quizá mucha gente no tenga clara y que es importante establecer entre lo que son monjes que viven en un monasterio y que toda su vida están en ese monasterio y lo que son las órdenes mendicantes que se dedican a predicar. De hecho, los dominicos eran conocidos como la orden de predicadores. Dominicos solamente exclusivamente por el nombre del fundador, y los franciscanos y luego los jesuitas cuando nazcan, que viven en conventos, los franciscanos y los dominicos, y no en monasterios, en las ciudades, lo cual es totalmente distinto porque el monasterio siempre es en el exterior, en lugares totalmente... Y la economía radicalmente distinta. Totalmente, esos tienen un abad y estos no, estos tienen un general de la orden o un... etcétera, un prior, un superior, y todo es un mundo muy distinto. Y la distinción entre monje y fraile es una distinción que casi ahora mismo, como se ha, digamos, perdido mucho de religión y de conocimientos religiosos, la gente no distingue, pero es fundamental. Y luego cuando aparecen otras órdenes como los jesuitas, que ni siquiera son frailes, pues ya la cosa es... Más los jesuitas llevaban la loba universitaria, o sea, no querían llevar un hábito normal, sino que lo que llevaban en la universidad, que era la famosa loba, lo que ha dado lugar a la toga universitaria, por eso van de negro y con el cuello abierto, que está muy bien en la misión, que todavía no llevaban el alzacuello. San Francisco Javier, todos los cuadros están con esto abierto, que es la manera de llevar la sotana. Pues que llevar el alzacuellos también ahí en la misión de Jesús. Y esa es la humedad del calor. No, pero esa es la primera vez que se lleva sotanas realmente. Lo otro no eran sotanas, eran... Esa distinción... De hecho, esa distinción que tú dices nos puede llevar a recordarle a nuestros espectadores que la región de Murcia tiene un monasterio.
que es este de los Jerónimos. Sí, no. Porque el otro, que es el de San Ginés de la Jara, está prácticamente... Ahora parece que están un poco trabajando en la reconstrucción. Y de hecho los Jerónimos en la región tienen un monasterio y un convento en Caravaca, que se exclaustraron y se desamortizó y se acabó, ¿no? Pero este es el único monasterio que realmente se puede visitar. Decías, históricamente lo que representan son señores feudales al final. Sí, bueno, el abad mitrado era, en algunos casos tenía rango de obispo. Y van cogiendo sus diezmos y tienen a sus siervos, que en este caso no están asignados a un señor laico, a un conde, a un dux, a quien sea, sino que están... Y por cierto, las abadesas también, la abadesa de las Huelgas de Burgos tenía un poder alucinante. Pero eso sí que daría lugar a una buena película, porque ha habido pocas mujeres con tanto poder como las abadesas que se iban sucediendo. Es más, los reyes de Castilla se enterraban ahí, como sabéis, etcétera. O sea, que es potente. Por cierto, antes de que sea tarde, que me he olvidado de Perú y los dominicos, que hay Fray Escoba, tiene películas impresionantes, y la que se llama así, Fray Escoba, es una película de primerísimo nivel que yo recomiendo a todo el mundo, y Santa Rosa de Lima, que era también dominica, tiene un montón de películas, porque si no, no puedo volver a casa. Porque mi mujer es peruana y además he vivido muchos años en Perú. No, pero es que son películas muy entrañables, la de Fray Escoba es buenísima. Hombre, es verdad que, por ejemplo, yo creo que la serie Teresa de Jesús juega con ventaja porque tiene un espacio de tiempo que una película no tiene. Entonces, claro, ahí a través de episodios no solamente puede narrar la peripecia vital de Teresa de Jesús, sino que también los problemas con otras órdenes, los problemas con el director espiritual, con el obispo, con el poder secular, cómo se funda. El libro de las fundaciones de Teresa de Jesús es impresionante. Es impresionante, es una cosa extraordinaria. Entonces, claro, ahí sí que tiene, no sé los episodios que eran, pero 8, 10, 12, lo que sea. No, pues y ahí tiene puedes, tiempo para explicar. Claro, ahí puedes explicar. Por ejemplo, cosas. si esto lo hicieran con San Juan de la Cruz, sería una pasada. Pues fíjate. Mira, San Juan de la Cruz, nuestro gran poeta y tal, es un tío desconocido ahora mismo. Necesita una película cuanto antes en la que se vea no solo su potencia mística, sino que era un poetazo, un santo extraordinario, etc. Hombre, la verdad es que ahí sí que, y a lo mejor esto puede servir un poco para ir cerrando el asunto, el cine sí que aquí nos aporta un material de reflexión acerca de un aspecto que digamos que hoy está, voy a decirlo de manera suave, poco valorado, que es la santidad. Es decir, la santidad no es ninguna tontería, sino que es un verdadero planteamiento de cara a un mundo que yo tengo la sensación de que está totalmente de acuerdo. Perdido. Sí. Y otra cosa que no es nada, el misticismo, la oración profunda, porque esta gente, yo siempre que he ido a un monasterio de clausura, me he quedado atónito de lo felices que ves a las monjas y a los monjes. Bueno, hemos tenido alguna exalumna que ahora es monja de clausura, que yo la he ido a ver a su convento, a su monasterio, y realmente es sorprendente lo felices que son y tal. Y por otro lado, la evangelización, porque todo lo que hemos hablado de los jesuitas al principio, franciscanos y tal, que se dejaron la vida. California, bueno, hasta el vino californiano está ahí porque se llevó para la misa. Claro. O sea, ahora todas las bodegas de allí le deben a los franciscanos que fundaron Los Ángeles, de San Francisco, San Diego, Santa Mónica, etcétera, Sacramento. Y San Andrés. Bueno, y hay un montón de nombres perdidos por ahí, penitencia, tal, hay de todo, santos y no santos. En definitiva, que eso que ha movilizado a cantidad de gente, tanto el huir del mundanal ruido para rezar o como evangelizar y tal, se ha perdido cuando muchas personas, miles de personas se han dedicado a eso y han muerto por eso. O sea, la cantidad de mártires que hay en el mundo entero es espectacular. Pero claro, sin eso Polonia no sería católica y no habríamos tenido Juan Pablo II, Irlanda tampoco, etcétera. O sea, empiezas a decir, y yo no te digo nada, lo que hay por Japón o toda América. O toda la América. Sorpresa que se podría llevar mucha gente de saber con qué vigor se mantuvo durante el comunismo la creencia católica en Hungría o en Checoslovaquia. Con qué fuerza, a pesar de las dificultades, a pesar de tener problemas. Creo recordar que incluso en algunos momentos se permitió casi ordenar, no me atrevo a afirmarlo porque no lo sé seguro, pero casi ordenar a casados por la falta que hacía de sacerdocio, porque era impresionante aquello. Y ortodoxa en Rusia exactamente igual, incluso en la época de Stalin, que tuvo que levantar la mano en la época final de la Segunda Guerra Mundial porque necesitaban el apoyo de toda la nación, y la Iglesia ortodoxa, aunque estaba perseguida también dentro del comunismo soviético, pero también... Y los mártires que va allí, y los cardenales estos que no fueron mártires, pero casi Misensky y Wysensky, ¿no? Uno en Hungría y el otro en Polonia. Y en
bueno, etcétera. Y Pues además, el caso es que, vamos, yo creo que sí que podemos cerrar un poco el programa ofreciendo que volvamos a estas películas, porque realmente las órdenes religiosas han sido una columna de la civilización, han sido verdaderos puntales de la civilización, le pese a quien le pese. han mantenido la cultura durante toda la Edad Ahí Media. está, el nombre de la rosa es una de las cosas que menciona. Sí, o sea, es que entre el mundo antiguo y el mundo del Renacimiento, quien mantuvo toda la cultura, quien transcribió todos los libros, quien escribió... En el mundo occidental, sin ellos, habría sido la negrura total. Pues a pesar de una cierta decadencia de ese tipo, esa forma de vida espiritual, y de que ahora mismo, como tú bien decías antes, los conventos están un poco fuera, están en los márgenes de la ciudad, se las conoce porque hacen pastelillos o cosas de esas. Aquí tenemos algunos que encuadernan maravillosamente, hacen unas cosas preciosas, pero no tenemos acceso realmente tan fácil. Bueno, pues están ahí y siguen siendo pues un patrimonio fundamental sin el cual lo que somos ahora pues no se entendería. Lo que creo que ya simplemente con eso pues merecería la pena pues si ves los sitios, o sea, el Escorial, Guadalupe, este mismo, que le llamaban el Escorial de Murcia, los jerónimos, o qué sé yo, el Puig en Valencia, donde está el Museo de la Imprenta, tú ves semejante, o sea, ya había hasta 100 monjes en algunos de ellos. En Inglaterra algunos los acabó Enrique VIII con ellos. Ves las ruinas. Ahora, la Catedral de Bury St Edmunds es la parte derecha del transepto. O sea, imagínate lo que sería la iglesia del monasterio, que ocurre lo mismo en Cluny, que es solamente del brazo del actual monasterio de Cluny, es la derecha, ¿no? Solamente una parte del transepto. Bueno, pues nada más. Si esto, la cuestión es que esperamos que esto les sirva a ustedes para refrescar el valor que han tenido históricamente, al margen, por supuesto, de las creencias personales de cada uno, pero el patrimonio está ahí, la herencia está ahí y la savia que han aportado a nuestra civilización está ahí. Pues esto es simplemente una invitación. Pero a ver películas más lentas, más profundas, etcétera. Donde se aprende muchísimo también, que no solo es el ritmo norteamericano de disparos a toda velocidad. Exactamente, hay que fortalecer el espíritu. Exactamente. Pues esperamos que les haya servido para la vida espiritual, para otra manera de otros valores, otras cosas, y bueno, pues les esperamos en el próximo programa.